Perfecto, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a este webinar. En nombre de Telemática, quiero agradecerles sinceramente pues, el acompañamiento y el espacio en el día de hoy. Para las personas con las que no he podido pues, tener de pronto un acercamiento, me presento. Mi nombre es Marta Galindo, soy la líder de mercadeo de la compañía. Como venía diciendo, pues para nosotros es muy valioso contar con ustedes y su participación en este tipo de iniciativas pues que buscan no solamente compartir conocimientos, sino también fortalecer la confianza y la seguridad de nuestras operaciones. Gracias nuevamente por asistir a esta jornada. Sabemos que el tiempo de ustedes es valioso y pues vamos a dar inicio a nuestro evento. Quiero darle la bienvenida a Alejandro Guarnizo, quien hace parte también del equipo de mercadeo y quien va a ayudarnos a moderar también la reunión. Muchas gracias por la participación y bienvenidos. Hola a todos, muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto, muy buenos días a todos. Ok, listo. Muy buenos días. Me presento, mi nombre es Alejandro Guarnizo, desarrollador de negocios TIC y profesional de mercadeo de Telemática SaaS. En nombre de Telemática SaaS, les extendemos una cordial bienvenida a nuestro webinar enfocado en ciberseguridad industrial 360, buenas prácticas, implementación y certificación. En este espacio exclusivo diseñado especialmente para ustedes, nuestros clientes y aliados estratégicos, pilares fundamentales de nuestra organización, hoy queremos reunirnos para abordar un tema crítico en el entorno industrial actual, la ciberseguridad. Por tal motivo, nos complace compartir con todos ustedes que actualmente somos representantes exclusivos de la marca Waystplan, nuestro aliado estratégico en soluciones de seguridad industrial, formación especializada en ciberseguridad funcional y certificación bajo la norma ISA/IEC 62443 para entornos industriales. Asimismo, con orgullo, les informamos que en Telemática ha sido reconocida como Recruiting System Integrator de Waystplan, distinción que respalda nuestra experiencia, nuestra trayectoria y sobre todo nuestro compromiso con la excelencia. Como valor agregado y a modo de primicia, también queremos aprovechar este espacio, este webinar, para anunciarles a todos ustedes con los cuales hemos venido trabajando a lo largo de todos estos años, que Telemática también ha obtenido la certificación ISO 27001 en seguridad de la información, lo que reafirma nuestro compromiso con la protección de confidencialidad e integridad en todos los procesos que llevamos a cabo. Les compartimos estas noticias porque sabemos que proteger sus plantas, las cuales son consideradas infraestructuras críticas, es primordial. En Telemática estamos listos para acompañarnos en el fortalecimiento de su postura en ciberseguridad y, si así lo desean, en el camino hacia la certificación ISA/IEC 62443. Bueno, este webinar refleja nuestro compromiso con ustedes al brindarles soluciones estratégicas y prácticas que les ayuden a anticiparse y responder a las amenazas digitales. A continuación, vamos a hacer la presentación de los ponentes que nos acompañarán el día de hoy. Nos acompaña Maximilian Hecon de Waystplan Grupo, ubicado en Estados Unidos. Maximilian es consultor senior especializado en ciberseguridad industrial, coautor del programa de formación de ciberseguridad de ISA-RPT, miembro activo del comité ISA 99 desde 2006. Adicionalmente, es instructor del ISA Trading para los cursos IC32, IC33, IC34 y IC37. Ya ha trabajado en el desarrollo de normas, procedimientos de laboratorio y certificaciones para productos y sistemas industriales. También pues es ingeniero en electrónica con especialización en sistemas de control, telecomunicaciones y ciberseguridad industrial. Además, Max pues dicta los cursos en español, portugués e inglés. ¿Cómo estás, Max? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muy bien, buen día a todos, muy bien, muchas gracias. Nos alegra. De parte de Telemática nos acompaña Carlos Amorocho, consultor en ciberseguridad industrial. Carlos es ingeniero en sistemas, especialista en seguridad de la información y cuenta con formación y certificación en los cursos IC32, IC33 y actualmente se prepara para la certificación IC34 e IC37.
Adicionalmente, el ingeniero Carlos también es auditor interno de la norma ISO 27001 y consultor junior en la implementación de la norma ISA/IEC 62443. Ingeniero Carlos, un gusto saludarlo el día de hoy. Hola Alejandro, mucho gusto. Igualmente para todos los participantes de esta sesión, invitarlos muy cordialmente a que de pronto estemos un poquito atentos. Estaremos prestos a responder cada una de sus preguntas también al finalizar la sesión. Ahorita Alejo les brindará un poquito más de claridad acerca de cómo será el día de esta sesión. Y pues un gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias, ingeniero Carlos. Sí, estamos seguros de que esta sesión será de gran valor para todos. Bienvenidos nuevamente y que sea una jornada de aprendizaje estratégico para sus organizaciones. Como es habitual y para garantizar el dinamismo del webinar, atenderemos las preguntas al final de la sesión. También pueden dejarlas en el chat, las vamos a ir leyendo, o en cualquier momento, si lo prefieren, cuando ya finalicemos y demos el espacio para atender las inquietudes, permitimos que abran sus micrófonos, los habilitaremos para que nos den sus inquietudes, dudas y asimismo poderlas abordar. Entonces, sin más preámbulo, les doy la palabra a Mats para que nos amplíe sobre este tema tan importante que es la ciberseguridad industrial en entornos críticos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahí estoy compartiendo pantalla. Confirmen si se ve y si me escuchan correctamente. Sí, Correcto, sí. Max. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar. ¿Sí? El tema es sobre implementación de la serie de normas 62443 y hasta llegar al proceso de certificación o incluyendo el proceso de certificación. Siempre aplicando mejores prácticas, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción de algunos conceptos básicos, fundamentales, elementales, y vamos a ir metiéndonos en estos dos temas fundamentales. Bueno, la ciberseguridad industrial dio un punto de inflexión, marcó un antes y un después, el evento de Stuxnet en 2010, perdón que ahí se me fue, en el 2010. ¿Sí? A partir de ese año, la ciberseguridad industrial se convirtió en un negocio para los malos y un negocio para los buenos. ¿Sí? Antes del 2010 hubieron incidentes de ciberseguridad industrial en infraestructuras críticas que fueron inclusive peores que Stuxnet en términos de daños y de pérdidas. Sin embargo, Stuxnet le dio mucha difusión, le dio mucha divulgación y fue un malware muy particular, muy especial, porque en realidad las características que tenía ese malware iban mucho más allá de lo que era un malware convencional. Era un producto que tenía QA, tenía testing, no tenía errores, no tenía fallas, todas las líneas de programa estaban todas comentadas, las variables estaban declaradas, parecía un producto de mercado. Cuando nosotros vamos a comprar un producto queremos que no tenga fallas. Bueno, el Stuxnet no tenía fallas, era un producto perfecto y nadie desarrolla un malware de esa manera, no se desarrollan así. Así que no hubo otro malware al día de hoy que se haya desarrollado con tanta perfección y con tanta calidad, digamos, ¿no? Pero a partir de ahí comenzó lo que yo llamo el negocio de la ciberseguridad industrial, desgraciadamente, digamos. Y a partir de ese momento se comenzaron a destinar presupuestos por parte de los gobiernos y muchas organizaciones a invertir en la ciberseguridad industrial. Comenzaron regulaciones, comenzaron iniciativas, requerimientos, y se empezaron a definir, o ya estaban definidas, pero se agregó la ciberseguridad industrial en lo que es sectores críticos o infraestructuras críticas. En general, hay algunos países que están muy avanzados en ese tema, han definido plantas que son consideradas infraestructuras críticas por parte del gobierno, de los gobiernos, y les empiezan a pedir un montón de requerimientos legales y otras cuestiones técnicas, ¿no? Después tenemos todas las industrias que no son consideradas infraestructuras críticas. En general, sector de infraestructuras críticas, hay organizaciones que no tienen plantas industriales, que no tienen sistemas de control, como por ejemplo data centers, instituciones de gobierno, edificios, monumentos, etc. Después tenemos infraestructuras críticas que tienen sistemas de control industrial, como por ejemplo refinerías, plantas de energía, centrales nucleares, perdón que se me pasó, centrales nucleares, laboratorios medicinales y otras tantas. Y después tenemos toda la industria que en general no es considerada infraestructura crítica, pero eso no significa que no puedan ser víctimas de riesgos cibernéticos industriales y no significa que no puedan tener peligros y tampoco significa que no puedan llegar a producir una catástrofe, ¿no? Una catástrofe a nivel
industrial o a nivel económico o inclusive a la sociedad, con un impacto a la sociedad. Bueno, básicamente nuestro foco es sobre las plantas industriales, todas aquellas infraestructuras críticas o no que tengan sistemas de control. Ese es nuestro interés, la ciberseguridad industrial. La seguridad de la información está fuera de nuestra preocupación, ¿sí? Fuera de nuestro alcance, nosotros nos preocupamos por las plantas industriales. En general, las infraestructuras críticas están interconectadas entre ellas, son mutuamente dependientes. Si es de afectarse a una infraestructura crítica, normalmente podría llegar a producir o eventualmente produciría con el paso del tiempo un efecto en cadena y comenzarían a caer otras infraestructuras críticas. No sé por qué se me pasa la diapositiva, perdón. Y existen lo que se llama interdependencias, dependencias o interdependencias. Una de las interdependencias más claras y más habituales es el sistema interconectado eléctrico, ¿sí? Que normalmente una generadora de energía eléctrica puede llegar a producir efectos muy rápido en cadena en otras infraestructuras, ¿no? Pero existen muchas dependencias e interdependencias entre todas las infraestructuras. Algunas son de acción muy rápida y otras son de acción más lenta, pero en definitiva generan dependencias o interdependencias al fin. Existe, bueno, toda una teoría al respecto, hay modelos matemáticos, permiten predecir el comportamiento, permite predecir inclusive hasta el impacto en la economía de un país, digamos. Aquellos países que están muy avanzados hacen muchas evaluaciones estadísticas y demás a este respecto. Nosotros en Latinoamérica no tenemos esa suerte, no tenemos esa capacidad, requiere una inversión muy fuerte, extremadamente fuerte por parte de los gobiernos, y en general esto no ocurre en Latinoamérica, en Sudamérica. Concentrándonos ahora en el tema de las plantas industriales, normalmente la planta industrial, especialmente en la industria de procesos, que es donde estamos poniendo foco en este momento en el webinar, ¿sí? La industria de procesos se entiende por energía, petróleo, gas, química, petroquímica, ¿sí? Después existe industria de procesos batch, fabricación por lotes, como puede ser alimentos, farmacéutico, y todo lo que es la industria discreta, que puede ser automotriz, todo lo que es control numérico, tornería, etc. ¿no? Nosotros acá estamos más poniendo foco en la parte de industria de procesos. Las plantas industriales normalmente tienen muchas disciplinas de riesgo, no hay una sola, tienen muchas disciplinas de riesgo. Seguridad de las personas, seguridad del medio ambiente, seguridad funcional, seguridad intrínseca. Y ahora tenemos una más, desde hace un tiempo tenemos una más, que es la ciberseguridad industrial. Tienen en común, estas disciplinas de riesgo, tienen en común varias cosas. Lo fundamental que tienen en común es que es la misma planta industrial, es el mismo sistema de control. Las distintas disciplinas de riesgo protegen las mismas cosas. Queremos proteger el tanque, la planta, las personas, el medio ambiente, ¿sí? Lo que cambia entre una disciplina y otra es la causa, que puede terminar en una consecuencia, ¿sí? Una causa cibernética puede terminar en un derrame de tanque. La falla de una válvula puede terminar en un derrame de tanque o una explosión de la caldera. La presencia de calor, una chispa, un fuego, un incendio puede terminar en la explosión de la caldera y así sucesivamente. Digamos. Son distintas causas, pero todas las disciplinas de riesgo tenemos algo en común. Tenemos en común que queremos proteger los mismos activos físicos, ¿sí? De diferentes causas, de diferentes orígenes. Entonces es muy importante que estas disciplinas de riesgo trabajen integralmente, que sean consistentes, que sean implementadas en la planta industrial de manera consistente. Si nosotros decimos que el derrame de un tanque en una disciplina es no tolerable, la planta no tolera eso, en otra disciplina tampoco es tolerable, tampoco puede ser, es el mismo derrame de tanque. Entonces se debe hacer la gestión para evitar de que eso pueda ocurrir, para que ese tipo de consecuencias no puedan ocurrir. Concentrándonos ahora en la seguridad cibernética industrial, decimos que cuando se compromete un activo cibernético, un PLC, un switch, un HMI, un servidor, un historian, un cromatógrafo, un computador de flujo, un activo que sea cibernéticamente sensible, puede o no terminar en una consecuencia, ¿sí? Algo muy importante que marca una diferencia entre la seguridad de la información y la ciberseguridad industrial es que en la ciberseguridad industrial tenemos dos tipos de eventos, ¿sí? Y que son muy bien diferenciados. El incidente cibernético por un lado y la consecuencia por el otro.
Ejemplos de consecuencias, los acabo de mencionar: derrame de tanque, explosión de la caldera, rotura de la turbina, parada de la planta, explosión, muerte de personas, daño al medio ambiente. Esos son ejemplos de consecuencias. Incidentes cibernéticos: cuando se compromete un switch, se compromete un PLC, se compromete un HMI, un servidor, se cae la red. Esos son incidentes cibernéticos. Un incidente cibernético puede o no terminar en una consecuencia, y eso depende exclusivamente del diseño del sistema de control y del diseño de la planta, lo que llamamos comportamiento de la planta, ¿sí? ¿Quiénes conocen el comportamiento de la planta? ¿Quiénes son las personas y los profesionales que más conocen esta dinámica de comportamiento? Y son los operadores, la gente de mantenimiento, la gente de ingeniería, la gente que conoce la planta, ¿sí? Muchos creen que la ciberseguridad industrial es un problema de TI, ¿sí? Y no es un problema de TI, es un problema de la planta. TI puede ayudar, puede colaborar, puede tirar ideas, presionar, pero el problema es de la planta. Si la planta industrial no asume esa responsabilidad y asume su rol y su capacidad para resolver el riesgo, la ciberseguridad industrial no va a mejorar. Por más que se ponga firewall por afuera, por más que se ponga sistema de detección de intrusiones, si el personal que conoce la planta no se involucra en el proceso de análisis de riesgo de toma de decisiones, la seguridad cibernética no va a mejorar. Puede mejorar un poquito, pero no se va a resolver el riesgo, ¿sí? Entonces, en lo que es a las normas de riesgo o las normas de seguridad en el ámbito industrial, se han puesto de acuerdo en ciertos aspectos, ¿no? La ciberseguridad industrial, que está gobernada por el Comité ISA 99, la serie de normas 62423, que es lo que vamos a presentar, se pusieron de acuerdo con los otros comités para no superponer, para no inventar la rueda, para no, digamos, pasar por encima en un territorio que no le corresponde. Por ejemplo, la 62423 no va a meterse con temas de seguridad de la información, porque para eso está la serie 27000, ¿sí? Viceversa, la 27000 no se va a meter en temas de ciberseguridad industrial, porque para eso está la 62423. Lo mismo con lo que es safety, la seguridad de procesos industriales, que es la serie de normas gobernada por el Comité ISA 84, que son las 61511, 61508 y otras adicionales, digamos. Lo que buscan es que las distintas normas internacionales puedan colaborar, puedan cooperar, pero no se superpongan, porque no tiene sentido reescribir lo que ya está escrito, digamos, básicamente. Entonces acá tenemos el conjunto de normas de seguridad de la información, el conjunto de normas de ciberseguridad industrial, el conjunto de normas de seguridad de procesos. Obviamente hay otras normas, ¿sí?, también, pero esto nos da una idea de cómo el scope, el alcance de responsabilidad que tienen las distintas normas de seguridad, ¿sí?, seguridad informática y seguridad de procesos. Cuando hablamos de ciberseguridad industrial en un determinado sistema de control, una planta industrial puede tener uno o más sistemas de control. Al menos necesitamos un sistema de control. Si no tenemos un sistema de control, no tenemos 62443. Entonces, una planta industrial puede tener uno o varios sistemas de control. Cada uno de esos sistemas de control va a atravesar por unas fases en el ciclo de vida de la gestión de la ciberseguridad. Hay que gestionar la seguridad cibernética industrial. Entonces, las normas definen fases. La primera fase es de análisis de riesgo, donde se hace una evaluación de riesgo. La segunda fase es donde se mitiga el riesgo, donde las decisiones que fueron tomadas durante el análisis de riesgo ahora tienen que ser implementadas, tienen que ser incorporadas. Una vez que son incorporadas, ¿sí?, el riesgo quedará mitigado, la planta quedará libre de riesgo. Y después, una vez que todos los cambios están introducidos, viene la tercera fase en el ciclo de vida de la ciberseguridad industrial, que es la de mantenimiento. Decimos que un sistema de control va a permanecer en una planta normalmente 20 años, a veces 30 años, a veces 40 años, depende del tipo de industria, depende del tipo de proceso. A veces menos también, 15 años, pero en general estamos hablando de que un sistema de control va a permanecer en la planta 20 años. La fase de mantenimiento es la fase más extensa, ¿sí? Vamos a mantener ese sistema durante toda la vida dentro de la planta, ¿sí? Entonces, el análisis de riesgo
Bueno, la 6243 tiene una serie de requerimientos. La metodología que se va a utilizar para hacer análisis de riesgos tiene que cumplir con esos requerimientos. ¿Para qué queremos hacer un análisis de riesgos? Para tomar decisiones que sean correctas, o decisiones que realmente que sean realistas y decisiones que realmente mitiguen el riesgo de manera efectiva, de manera eficiente y de manera suficiente. ¿No? Es un proceso de toma de decisiones. Ahí es donde se tiene que involucrar sí o sí la gente que realmente conoce la planta, la gente que realmente conoce el proceso, para que las decisiones sean correctas y sean las decisiones buenas que van a servir a la planta, que van a servir a la organización. Un análisis de riesgo en una determinada planta industrial con una cantidad razonable de sistemas de control no debiera demorar más de 2 a 3 meses hacer un análisis de riesgo. Tranquilo, sin tener que estar corriendo con la lengua afuera y estrés, y pasando mucho estrés. Debiera ser algo normal y algo tranquilo para la planta. Hay que dedicarle un tiempo, por supuesto, pero de 2 a 3 meses sería algo razonable, ¿sí? Si un análisis de riesgo demora 7, 8, 9 meses, es porque algo se está haciendo mal, hay algo incorrecto en lo que se está haciendo, o directamente no se está haciendo nada, digamos. Cuando se obtuvieron los resultados de análisis de riesgo, pasamos a la segunda fase, que es la de mitigación, ¿sí? Yo suelo decir que el análisis de riesgo es como ir al médico. El médico nos dice, bueno, a ver, lo que tenemos que hacer y ahora lo tenemos que hacer, ¿sí? La fase de implementación, también conocida como diseño e implementación, o a veces rediseño e implementación, ¿sí? O también diseño y mitigación, ¿sí? Depende como cada uno le guste, digamos. Un tiempo razonable debería ser de 1 a 2 años, ¿sí? Si durante el análisis de riesgo tuvimos suerte, si fuimos afortunados y nos quedaron poquitas cosas por hacerlo, todos los riesgos existentes son riesgos bajos, relativamente fáciles de resolver, normalmente en 1 año se terminan resolviendo, ¿sí? Si la compañía está decidida en resolverlos, ¿sí? Porque puede ser que sean muy fáciles de resolver, pero la compañía no toma acción, ¿sí? Y entonces en 1 año no se resuelven tampoco, digamos, ¿no? Puede ocurrir también que como resultado de un análisis de riesgo tuvimos mala suerte, tenemos muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por cambiar y modificar, y en esos casos normalmente, se me fue de vuelta, y en esos casos normalmente hay que pedir un presupuesto, normalmente va al año siguiente, sí, al año siguiente. Entonces, por eso decimos que normalmente 2 años sería un tiempo razonable para mitigar todos los riesgos. Claro está, siempre y cuando la compañía esté decidida a resolverlo, porque si no está decidida a resolverlo, pasan los años, pasan los años, pasan los años y el riesgo no se mitiga, digamos, ¿no? Lo cual también eso es un problema, es una pena, es una lástima, porque se hizo un análisis de riesgos, se le dedicó tiempo, se invirtió esfuerzo, se gastó un dinero y se queda ahí como paralizada la planta. Es una gran pena, es una gran lástima, se pierde la inversión. El análisis de riesgos no es eterno, el análisis de riesgos tiene una vida útil, es como ir al médico. Voy al médico, el diagnóstico médico me sirve por un tiempo, por un mes, por una semana, no sirve por 5 años. Los 5 años tenés que hacer el estudio médico de vuelta, digamos. Lo mismo ocurre en la ciberseguridad industrial. Si no se aprovecha rápidamente, el análisis de riesgos se pierde, digamos, hay que volver a hacerlo, digamos. Cuando se implementaron todas las modificaciones, cuando se introducieron todos los cambios resultados del diseño, ahí decimos que todos los riesgos cibernéticos industriales están mitigados. ¿Qué significa que los riesgos cibernéticos industriales están mitigados? Significa que las consecuencias, las posibles consecuencias, derrame de tanque, explosión de la caldera, rotura de la turbina, parada de la planta, etcétera, etcétera, ya no debieran ocurrir. No sería posible que ocurran por causas cibernéticas. Eventualmente pueden llegar a ocurrir por otras causas, pero no por causas cibernéticas. Si hicimos las cosas bien, si se hizo bien el análisis de riesgo y se hizo bien la mitigación, esa sería la situación actual de la planta. Las posibles consecuencias ya no deberían ocurrir, no pudieran ocurrir, inclusive ocurriendo el incidente cibernético, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que no podemos garantizar y prometer que nunca va a ocurrir un incidente cibernético. Lo que sí podemos garantizar y asegurar es que ya por culpa de un incidente cibernético ya no van a poder ocurrir consecuencias. Parada de planta, rotura de turbina, muerte de personas, etcétera, etcétera. Ahí comienza la tercera fase del ciclo de vida de la ciberseguridad industrial, que es lo que llamamos
operación y mantenimiento, a veces mantenimiento a secas, o a veces, un poquito más complicado, asistencia a la operación segura de la planta y actividades de mantenimiento preventivas y correctivas. Bueno, es un nombre muy largo, pero es el nombre más adecuado, digamos. Este es el proceso más largo en el ciclo de vida, porque ahí ya estamos hablando de 20 años, ¿sí? Si el sistema es relativamente joven, o aunque tenga unos añitos en la planta, bueno, va a estar ahí un tiempo prolongado, todavía un tiempo largo en la planta. Eh, Ustedes pueden ver que ahí el ciclo de vida vuelve al análisis de riesgo, ¿sí? ¿Cuándo tiene que cuándo se tiene que repetir el análisis de riesgos? Eso se hace cuando hay un requerimiento de cambio. Cada vez que se va a hacer o se propone o se requiere hacer un cambio en una zona, en un conducto o en una planta, un cambio físico en la planta o en el proceso, es necesario volver a evaluar el riesgo antes de aprobar el cambio, antes de ser aprobado ese cambio. Porque ese cambio, por más que sea en una zona, en un conducto o inclusive en el proceso físico, pueden modificar los resultados del análisis de riesgo, puede cambiar las posibles consecuencias, puede cambiar los niveles de seguridad y por lo tanto la manera de resolver y mitigar el riesgo también puede cambiar. Entonces, por eso la 62423 requiere que en el proceso de gestión de cambios se agregue el análisis de riesgo, ¿sí? Antes de que el cambio sea aprobado. Vamos a suponer que tenemos una planta, se hace un análisis de riesgo, dentro de 3, 4 años alguien dice hay que hacer un cambio porque el negocio requiere hacer un cambio. Bueno, hay que agarrar el análisis de riesgo de 3 años atrás, ¿sí? Hay que revisarlo, hay que actualizarlo y hay que ver qué pasa con los resultados del análisis de riesgo. O sea, es muy importante mantener trazabilidad de todo lo que se hace, no solamente el análisis de riesgo, sino también en el diseño, la implementación, porque si no después el mantenimiento no se puede desarrollar de manera correcta. Bueno, básicamente este es el ciclo de vida de la ciberseguridad industrial para cualquier sistema de control que está en una planta industrial. Sistema de control puede ser viejo, puede ser un sistema que ya tiene muchos años en la planta, mejor tarde que nunca, aunque podría llegar a ser demasiado tarde, ¿sí? La idea es que no, ¿sí? Si el sistema de control, aunque sea un sistema viejo, se recomienda hacer un análisis de riesgo y mitigar todos esos riesgos. Muchas personas creen que la solución al riesgo cibernético industrial es cambiar el sistema viejo por uno nuevo, y eso es falso, eso es un error, digamos. No necesariamente tiene que ser así, y la mayoría de las veces no es así. Lo que se logra con un buen análisis de riesgo, con una mitigación de riesgo, es extender la vida útil del sistema, ¿sí? Aunque muchos no se lo esperan, pero eso es lo que normalmente se logra, digamos. Se logra sacarle todavía más años al sistema, ¿sí? Haciendo que sea cibernéticamente seguro, ¿sí? Eso es lo más probable que ocurra, ¿sí? Ahora bien, si la planta está comprando un sistema nuevo a través de un proceso de ingeniería, un proceso de compras, lo que recomienda el comité es hacer el análisis de riesgo lo antes posible, antes de salir a comprar el nuevo sistema, ¿sí? Hacer un análisis de riesgo. De esa manera, el diseño de ese sistema nuevo, ese sistema que se está comprando, ese sistema que se va a construir o ese sistema que se está construyendo, ya va a ser cibernéticamente seguro. Cuando arranque la planta, cuando se haga la puesta en marcha de la planta, ese sistema ya va a ser, esa planta ya va a ser libre de riesgo cibernético industrial. Es decir, que las potenciales consecuencias ya no debieran ocurrir. Eventualmente sí pueden ocurrir incidentes cibernéticos, pero ya no debieran ocurrir posibles consecuencias por causas cibernéticas. El hecho de que la planta esté libre de riesgo no significa que ahora ya no hay que preocuparse de la ciberseguridad. Hay gestión de cambio, actualizaciones y parches, incidentes cibernéticos, porque los incidentes cibernéticos pueden seguir ocurriendo, entonces hay que estar pendiente de los incidentes cibernéticos, hay que recuperar la situación normal del sistema, porque hay que asistir siempre hay que pensar en asistir a la operación segura de la planta, ¿sí? Eso es lo primordial, lo más importante, ¿sí? Bueno, este es el ciclo de vida, ¿sí? Y esto requiere una serie de actividades, una serie de procesos. Si nosotros hacemos un gráfico de riesgo, ¿sí? En función del tiempo, lo que vamos a ver en función del tiempo es esta gráfica de riesgo. Al principio, antes de comenzar el análisis de riesgo, nosotros desconocemos el riesgo, porque no está evaluado, no está calculado, no sabemos.
presumimos que hay un riesgo, pero no sabemos. Hacemos el análisis de riesgo, tenemos los resultados y ahora sí ya tenemos los riesgos identificados. Y va a dar el resultado que da, el resultado que tiene que dar, digamos, ¿no? Bueno, cuando termina el análisis de riesgos, ahí comienza lo que se llama el diseño o el rediseño del sistema existente o el diseño del sistema nuevo. Es documentación de ingeniería, hay que elaborar documentación de ingeniería porque hay que hacer modificaciones en sistema de control o modificaciones en el proceso industrial. Una vez que el diseño está concluido, ahí comienza la verdadera mitigación. Ahí se comienzan a implementar ese diseño, se comienza a implementar y se va mitigando el riesgo. Conforme se van introduciendo las modificaciones, el riesgo va disminuyendo. Una vez que está todo implementado, el riesgo de ese sistema de control, el riesgo de la planta, está por debajo del riesgo tolerable por la organización. A partir de ahí comienza lo que llamamos la asistencia a la operación segura de la planta y actividades de mantenimiento preventivas y correctivas. Este sería el gráfico del riesgo en la planta, ¿sí? Si se hacen las cosas bien y se toman acciones, digamos, se hace el análisis de riesgo, 2-3 meses, lo que dure, digamos, se mitiga el riesgo sin perder el tiempo, ¿sí? Razonablemente, de 1 a 2 años, ¿sí? Ya a partir de ese momento ya tenemos la planta o ese sistema de control particular, porque puede ser que haya varios sistemas de control y que cada uno tenga su tiempo, digamos, ¿no? Y ya llega un momento donde decimos el riesgo cibernético industrial está controlado durante todo el ciclo de vida de cada uno de los sistemas de control. La 62443 define 3 roles principales, ¿sí? El usuario final, el propietario de la planta o el operador de la planta. A veces el operador de la planta no es el mismo que el propietario, normalmente lo es, pero a veces no, ¿sí? A veces son operadas no por el propietario, ¿sí? Pero este sería el propietario o el operador de la planta. Ese es el rol, uno de los roles, ¿sí? El otro rol es el rol del fabricante, el fabricante de hardware y software, ¿sí? Y después tenemos un tercer rol que es el que está en el medio, el proveedor, ¿sí? Entre el fabricante de hardware y software y la planta industrial tenemos a los proveedores de servicios. Hay muchos tipos de servicios: servicios de consultoría, servicios de análisis de riesgos, servicios de implementación, servicios de integración, el proveedor del sistema de control llave en mano, el proveedor de sistemas instrumentados de seguridad, el proveedor de servicios y de soluciones, ¿sí? El que está en el medio. Hay muchos tipos de servicios, ¿sí? Pero en definitiva, sí, hay 3 roles: el operador de la planta, el fabricante y el proveedor de servicios, ¿sí? Servicios o soluciones. La 62426 es una serie de normas, no es una sola norma, ¿sí? La mayoría son normas internacionales de cumplimiento obligatorio y hay algunos documentos que son technical reference, que son guías con recomendaciones. No son de cumplimiento obligatorio, pero es recomendable leerlas, es recomendable evaluar si hacen falta o no hacen falta, digamos. Pero básicamente la mayoría son documentos con requerimientos obligatorios. Una forma muy buena de ver la serie 62443 es de acuerdo a su rol, ¿sí? Entonces tenemos acá el propietario de la planta, tiene 2 normas que son exclusivas para él, ¿sí? Después tenemos otras normas que son compartidas con el proveedor de servicios y tenemos otras normas que son compartidas con el fabricante, ¿sí? Y tenemos normas que son exclusivas para el fabricante y tenemos normas que son exclusivas para el proveedor de servicios, ¿sí? Estas normas que están indicadas en color verde tienen los requerimientos del sistema de gestión. Una planta industrial debe implementar un sistema de gestión, un sistema de gestión de la ciberseguridad industrial, lo que se llama gobierno, lo que es la parte administrativa, la parte burocrática de la 62443, ¿sí? Para que ese sistema de gestión esté bien hecho, esté bien implementado, hay que cumplir con una serie de requerimientos. Esto se puede certificar y se certifica, ¿sí? Hay autoridades de certificación que certifican el sistema de gestión en una planta industrial, ¿sí? ¿Qué más puede certificar el usuario final? Si nosotros tenemos una planta y tenemos varios sistemas de control, cada uno de esos sistemas de control también se puede certificar contra la 62423-3-3, donde están los requerimientos de seguridad para zonas y conductos, ¿sí?
¿En qué momento se pueden certificar? En el momento que cada uno de esos sistemas de control tiene todos sus riesgos mitigados. No lo podemos mitigar en cualquier momento, ¿sí? Certificar en cualquier momento. Solo decimos que un sistema de control tiene un ciclo de vida, hacemos el análisis de riesgo, mitigamos el riesgo. Una vez que el riesgo está mitigado, recién ahí se puede certificar el sistema de control. Certificar el sistema de gestión de ciberseguridad industrial, el CSMS, el Cyber Security Management System, ¿sí? Se puede certificar una vez que está todo implementado, ¿sí? Independientemente de que tengamos todos los riesgos mitigados o no mitigados, ¿sí? Si la empresa demuestra que ya tiene procedimientos y que generó evidencias que esos procedimientos de análisis de riesgos se están cumpliendo correctamente, bueno, perfecto. Después vamos al diseño. Si la empresa tiene procedimientos, demuestra que tiene procedimientos escritos para cubrir todos los requerimientos de diseño y tiene evidencias que ya comenzó a implementar esas actividades de diseño, perfecto. Lo mismo va a pasar con la implementación. La empresa demuestra que tiene procedimientos y que tiene evidencias que ya comenzó a implementar en distintos sistemas de control la mitigación de riesgos, ¿sí? Y ya está operando y manteniendo, que ya demuestra que tiene todos los procedimientos necesarios y que ya tiene evidencias, por más que no tenga todos los riesgos mitigados, esa empresa ya está en condiciones de certificar su sistema de gestión, aunque no tenga todos los riesgos mitigados. Esas son las dos cosas que se pueden certificar desde el usuario final. Después tenemos los proveedores de servicios, ¿sí? ¿Qué es lo que puede hacer un proveedor de servicios? ¿Sí? Bueno, proveedor de servicios también tiene que implementar un sistema de gestión, ¿sí? Muchos creen que el proveedor de servicios envía a un ingeniero o un profesional a tomar los cursos de la ISA, rinde el examen, aprueba, tiene un certificado y eso ya es suficiente. Con eso ya nos damos por satisfechos, ¿sí? Y eso está mal, porque eso está pasando con los usuarios finales. Los usuarios finales creen que con eso es suficiente por parte de los proveedores, y los proveedores también creen lo mismo, que con eso es suficiente, y eso está equivocado. Los proveedores de servicios tienen que implementar un sistema de gestión de ciberseguridad industrial, ¿sí? Donde son más o menos 180 requerimientos, ¿sí? Aproximadamente, dependiendo del tipo de servicios que esté suministrando ese proveedor dentro del alcance. Puede ser que sean algunos menos y también puede ser que sean algunos más, digamos. Pero básicamente son aproximadamente unos 180 requerimientos. Uno de esos requerimientos es tener personal certificado, ¿sí? Pero ese es uno nada más, ¿sí? Son muchas cosas que tiene que desarrollar también el proveedor, no es simplemente tener personas certificadas, ¿no? Esto es muy importante por parte de los usuarios finales al momento de evaluar a los proveedores y calificar la capacidad que tienen los proveedores para proveer sistemas y soluciones y servicios de ciberseguridad industrial de calidad, que cumplan con todos los requisitos de las normas, ¿sí? Que tenga experiencia, que tenga una práctica documentada, que genere evidencias, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos en un proveedor de servicios, tenemos 5 consultores que hacen análisis de riesgo. Bueno, un consultor lo hace de una manera, otro lo hace de otra, cada uno lo hace como quiere, y la empresa no tiene una gestión de eso, ¿sí? Lo hace como quiere o como puede, ¿sí? O como le permite el cliente, digamos. Eso no está correcto, digamos. Todos los análisis de riesgo se tienen que hacer de la misma manera, con una metodología documentada, trazable, gestionable, administrable, porque estamos hablando de riesgo industrial, estamos hablando de seguridad de las personas, estamos hablando de seguridad del medio ambiente, estamos hablando de evitar una catástrofe, ¿sí? Entonces, no da a hacer en un cliente hacer las cosas bien y en otro cliente hacer las cosas mal. Y eso requiere una gestión por parte del proveedor de servicios y del propietario de la compañía como proveedora de servicios. Lo mismo ocurre con alguien que suministra sistemas de control, sistemas escados, sistemas instrumentados de seguridad. Si yo como proveedor de servicios o como proveedor de un sistema DSS o proveedor de un sistema instrumentado de seguridad, estoy participando en una licitación donde mi cliente me dice que tengo que suministrar un sistema que cumpla con los requisitos de Security Level 3, por ejemplo, yo mínimamente tengo que conocer mi sistema, el sistema que yo estoy vendiendo, que estoy queriendo vender. Yo tengo que conocer mínimamente si mi sistema tiene la capacidad para cumplir con ese requisito Security Level 3. Si no, yo no debiera ni siquiera cotizar, ¿sí? Si desconozco la capacidad que tienen mis sistemas para cumplir con los requisitos de seguridad que me está exigiendo el cliente, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas, estoy mencionando solamente algunas, ¿sí? Hay muchas cosas que tiene que hacer el proveedor de servicios más allá
de tener un profesional que tenga los cursos aprobados o que presente un certificado de ciberseguridad industrial. Bueno, después tenemos el fabricante de hardware y software, son los que nos suministran, que fabrican, ¿sí? Switches, PLCs, computadores de flujo, routers, sistemas instrumentados de seguridad, sistemas SCADA, historian, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, sistemas operativos de Windows, etcétera. Digamos, el fabricante también tiene que desarrollar un sistema de gestión. Digamos. Muchos creen que el producto de hardware o software es cibernéticamente seguro porque no tiene vulnerabilidades. ¿Sí? Porque no tiene una vulnerabilidad reportada en la base de datos de Mitre, entonces asumo que el producto es cibernéticamente seguro, lo cual es falso. ¿Sí? Es totalmente incorrecto, digamos, asumir eso, digamos, porque el hecho de que no tenga vulnerabilidad pública, que haya sido reportada públicamente, no quiere decir que el producto no sea vulnerable y no quiere decir que no tenga vulnerabilidades, ¿sí? Y no quiere decir que no las vaya a tener, digamos, posiblemente hacemos un análisis de riesgo, ¿sí? Que es lo que normalmente ocurre, hacemos un análisis de riesgo, algún que otro producto o varios productos que tenemos en la planta aparentemente no tienen vulnerabilidades reportadas, entonces nosotros ¿qué hacemos? Decimos, no tiene riesgo. ¿Sí? Y a los 15 días se reportan 3, 4, 5 vulnerabilidades. ¿Y qué hacemos? Tenemos que volver a hacer todo el análisis de riesgo de vuelta. Es medio absurdo el tema, no tiene mucha lógica, no tiene mucha sensatez, digamos. Muchos se creen, lamentablemente, que la seguridad cibernética de los componentes de hardware y software pasa por eso, pasa por ahí, por no tener una vulnerabilidad o por tener un parche en una vulnerabilidad, lo cual también es incorrecto, si no pasa por ahí. El producto tiene que cumplir con una cantidad de requisitos de ciberseguridad y les cuento que no tenga vulnerabilidades no es uno de ellos. No es en el programa de certificación de la 62443 no hay un requisito que diga que el producto no puede tener vulnerabilidades. Puede estar certificado y tener una vulnerabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cosa es vulnerabilidad y otra cosa es riesgo cibernético industrial. Cuando nosotros tenemos una vulnerabilidad o cuando la planta tiene un incidente cibernético, el incidente cibernético por sí solo no representa riesgo para la planta sin consecuencias. Si no hay consecuencias, no hay riesgo, por más que haya incidente cibernético, por más que haya vulnerabilidades. Y una cosa es gestionar vulnerabilidades y otra cosa es gestionar riesgo cibernético industrial, que son dos cosas distintas. ¿Sí? Entonces, como fabricante de hardware y software, el fabricante también tiene que implementar un sistema de gestión, un ciclo de vida, también tiene seguridad por diseño. Si nosotros decimos que un componente cibernético que está certificado de Security Level 3 o que tiene un requerimiento de Security Level 3, por ejemplo, doble factor de autenticación. Si el hardware o el software no fue diseñado para cumplir con ese requerimiento de doble factor de autenticación, nunca lo va a cumplir, porque a puro parche no hay manera de lograr cumplir con ese requerimiento. Si el producto no fue diseñado para tener doble factor de autenticación desde que era una servilleta de papel, ¿sí? A puro parche nunca va a cumplir con ese requerimiento. ¿Sí? No hay manera de que un producto quede certificado a puro parche. No hay manera, no hay posibilidad. Ni Security Level 1, ni Security Level 2, ni Security Level 3, ni Security Level 4. Digamos, ¿sí? La ciberseguridad en componentes va mucho más allá de que tenga o no tenga una vulnerabilidad. ¿Sí? Ahora bien, el fabricante de hardware y software toma la decisión. Vamos a suponer que fabricamos distintos hardware y distintos software, tenemos varios, tenemos un catálogo de productos. Es decisión del fabricante decidir, este producto lo voy a fabricar Security Level 1, este Security Level 2, este Security Level 3, este no lo voy a certificar, Security Level 0. ¿Sí? Es una decisión del fabricante qué tanto se quiere ir en la ciberseguridad industrial, porque lo considera estratégico, porque se lo piden los clientes, porque se quiere posicionar en el mercado, como sea, pero es una decisión de él. Lo importante es que ese fabricante gestione, administre, ¿sí? Todo su catálogo de productos y él decida dónde quiere estar posicionado con sus productos y sus componentes. ¿Sí? Pero, como ya les comenté, ¿sí? No pasa por tener o no vulnerabilidades, ¿sí? Pasa por otro lado, que va mucho más allá. ¿Sí? Bueno,
Una de las primeras cosas que hay que hacer es el análisis de riesgo, ¿sí? El análisis de riesgo lo vamos a hacer para tomar decisiones, ¿sí? Hay muchos métodos para tomar decisiones, hay muchos métodos que se están utilizando en el mercado para hacer evaluaciones de riesgos. La mayoría de los métodos no sirven, ¿sí? La mayoría de los métodos que se están utilizando actualmente para hacer análisis de riesgo cibernético industrial no sirven, la mayoría. Son muy pocos los que realmente permiten tomar decisiones correctas, ¿sí? Hay métodos que son estadísticos, hay métodos que son con base a vulnerabilidades y hay métodos que son con base a consecuencias, digamos, ¿no? El método, para que realmente sea bueno, tiene que cumplir con una serie de requerimientos. Esos requerimientos se llaman RAGAHEP, Recognized and Globally Accepted Good Engineering Practices. Si el método a utilizar para análisis de riesgo cumple con esos requerimientos, va a ser bueno, digamos, va a servir. Hay distintos métodos que cumplen con esos requerimientos. El que se enseña en los cursos de la ISA, en el curso IC33 se llama Cyber PHA, o Cyber Process Hazardous Analysis, pero no es el único que cumple con los requerimientos. Hay variaciones de ese método que se llama Cyber LOPA, Cyber HAZOP, CHAZOP, Cyber Bowtie, Secure and Protect, que es el que usamos nosotros, que es el que fue creación nuestra, que es creación de Wildclan, que es Secure and Protect, digamos. Todos ellos que acabo de mencionar cumplen con los requerimientos, todos esos son métodos buenos que van a permitir a la empresa, a la planta, tomar decisiones correctas que van a mitigar los riesgos. Hay muchos otros métodos que se están utilizando con el score de la vulnerabilidad, que realmente no son buenos para tomar decisiones de mitigación de riesgo. Las empresas están utilizando, muchas empresas lamentablemente están utilizando esos métodos para justificar inversiones y lamentablemente lo único que están mitigando es el budget de la compañía, pero no están mitigando el riesgo. Están mitigando el budget, pero no están mitigando el riesgo, lamentablemente. Y eso se ve muy frecuentemente en las organizaciones. Bueno, la 6243 tiene un modelo que se llama modelo de zonas y conductos, que es lo que nos permite gestionar el riesgo en sistemas de control de manera modular, ¿sí? Módulo por módulo, zona por zona, conducto por conducto. La metodología dice que cada zona tiene que mitigar su propio riesgo, ¿sí? Nosotros hacemos el análisis en una zona, identificamos que acá puede haber un derrame de tanque, ¿sí? Si se comprometen los ciberactivos, puede haber un derrame de tanque. Nosotros tenemos que modificar el diseño del sistema y el diseño de la planta de manera tal de que, aunque ocurra el incidente cibernético, el derrame de tanque ya no puede ocurrir, ¿sí? Vamos a otra zona, tenemos la caldera, por ejemplo. En esta zona, si nosotros identificamos como posibles riesgos que haya una explosión de la caldera y que mueran 2 o 3 o 4 o 5 personas, nosotros en esa zona, sin ayuda externa, ¿sí? Solamente en esa zona, ¿sí? Cada zona tiene que mitigar su propio riesgo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que modificar el diseño de la zona y el diseño de la planta de manera tal de que la caldera ya no pueda explotar, ¿sí? Aunque ocurra el incidente cibernético, ¿sí? Y lo mismo con todas las zonas, ¿sí? El análisis de riesgo se tiene que hacer de abajo hacia arriba. Primero, es zona por zona, hay que hacer primero las zonas más bajas y después se van haciendo las zonas más de arriba en el modelo Purdue, ¿sí? Primero nivel 0, después nivel 1, después nivel 2, después nivel 3, y después ya no es problema nuestro porque es el área de TI, es el área corporativa, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que conforme vamos desarrollando esta estrategia, ¿sí? Vamos a ir viendo que en la medida que vamos yendo hacia arriba, los security level tienen que ser más bajos, ¿sí? Porque si nosotros decimos que si se compromete esta zona, ¿sí? Habiendo mitigado el riesgo, ya no hay manera, no hay forma de que se produzca un derrame de tanque, aunque ocurra el incidente cibernético, vamos liberando de presión, liberando de estrés, liberando de exigencias a las capas superiores, digamos, ¿sí? Entonces, esto lo que hace es que ya la seguridad de la planta no dependa de un firewall, ¿sí? Porque el error está en pensar que acá tenemos un derrame de tanque. Bueno, vamos a poner un firewall, el mejor firewall que el dinero pueda comprar, ¿sí? No sabes, Max, el firewall que me conseguí, ¿sí? Este firewall va a proteger a la planta. Vamos acá, derrame de tanque, explosión de la caldera, ¿sí? Max, quédate tranquilo porque yo voy a poner un firewall que no sabe lo que es ese firewall. Pobre firewall, imagínense, tremenda responsabilidad. Si ese firewall falla, no quiero pensar lo que puede llegar a ocurrir en la planta, digamos. Ese es un abordaje erróneo y muy equivocado de la seguridad cibernética que muchas empresas están empujando, ¿sí? Y están recayendo en todo lo que es firewall,
SOC OT, Intrusion Detection System, están asegurando el perímetro pensando que esa es la manera de mitigar el riesgo cibernético industrial. Y nuevamente, ese es un acercamiento erróneo para la ciberseguridad industrial. ¿Sí? Se gastan muchísimo dinero, se gastan muchísimos recursos y no hay certeza, porque no hay un demostrativo técnico de que esa es la manera de mitigar el riesgo industrial. Si no, pregúntenle a Colonial Pipeline, que después de haber gastado un montón de proyectos de ciberseguridad industrial, finalmente ocurrió el incidente cibernético, finalmente fueron víctimas de ransomware, y una vez que ocurrió el incidente ya no sabían qué hacer, estaban totalmente preocupados, ¿sí? Porque de ahí para abajo no tenían idea de lo que podía llegar a ocurrir, entonces por temor a perder el brazo decidieron amputarse una mano y por eso pararon todo, digamos, por temor, ¿sí?, a que pueda llegar a ocurrir una catástrofe, ¿sí? Y eso es justamente lo que no hay que hacer, es justamente al revés de lo que se debe hacer en la ciberseguridad industrial, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que busca la 62423? Tener un diseño robusto, un sistema que tolere el incidente cibernético. Cuando nosotros hacemos seguridad funcional en una planta industrial, lo que estamos haciendo es un diseño robusto de manera tal de que la planta tolere la falla de un componente, ¿sí? Porque todos sabemos que las fallas van a ocurrir. En algún momento las cosas no son eternas, todo va a fallar en algún momento. Entonces lo que tenemos que hacer es un cálculo de teoría de fallas, ¿sí? Hacemos un diseño que sea lo suficientemente robusto de manera tal de que si algo falla, porque en algún momento va a fallar, que no se produzca la catástrofe en la planta, que el diseño sea tal que tolere la falla. Lo que hacemos en la ciberseguridad industrial es exactamente lo mismo. Lograr un diseño del sistema y lograr un diseño de la planta de manera tal de que la planta tolere el incidente cibernético. De ocurrir el incidente cibernético, la planta está tranquila, no pasa nada. Ese es el objetivo de la ciberseguridad industrial y es la manera de pensar en la 62443. Bueno, básicamente, ¿sí?, para hacer la historia corta y no hacer la presentación muy larga, ¿sí?, para poder implementar la 62443 en una determinada organización, se requiere una metodología, ¿sí? La 62443 tiene una lista de requerimientos. En realidad son muchos requerimientos, porque son muchas normas, tiene muchos requerimientos obligatorios, pero la 62443 no recomienda una metodología particular, ¿sí? No recomienda metodologías, tampoco recomienda tecnologías, ¿sí? Entonces, es responsabilidad de quien haga la implementación, es responsabilidad del usuario final elegir la metodología de trabajo. No hay una única metodología. Lo que hay son metodologías probadas, metodologías que cumplen con los requisitos de las normas, ¿sí? Nosotros, después de muchos años de haber implementado la 6243, desarrollamos nuestra propia metodología. Es una metodología que está totalmente documentada, tenemos cursos inclusive, y le permiten a la planta industrial incorporar la 6243 de manera muy rápida, muy efectiva, sin perder tiempo, digamos, ¿no? Sin tener que inventar la rueda, porque las metodologías ya está totalmente documentada y totalmente probada. Entonces, tenemos en esta metodología, tenemos actividades que tienen que ver con el gobierno, políticas y procedimientos, entrenamiento, capacitación, auditoría y cumplimiento. En el análisis de riesgo hay actividades, ¿sí?, que son 4 actividades, que es el análisis de la capa de gobierno, el análisis de la capa cibernética, el análisis de la capa de procesos y el análisis de riesgos detallados. En el diseño hay 3 actividades de diseño, que son diseño conceptual, diseño detallado y racionalización. En la implementación, que es donde se hace la mitigación, es donde realmente se mitiga, tenemos todo lo que tiene que ver con los FRs, los security levels, control de acceso, segmentación, hardening, otros métodos de mitigación, porque para mitigar el riesgo no basta con proteger las zonas y conductos, hay que hacer otras cosas, hay que modificar el proceso, hay que modificar el gobierno, ¿sí? No es solamente zonas y conductos, hay que hacer otras cosas en el nivel de planta que no son cibernéticas, ¿sí? Y después tenemos las pruebas de aceptación de seguridad en fábrica del proveedor y pruebas de aceptación en planta, en sitio, ¿sí? Una vez que están todos los riesgos mitigados, comienza la tercera fase, que es la de operación segura, asistencia a la operación segura, monitoreo, detección, alerta, ¿sí?, respuesta a incidentes, ¿sí?, para recuperar, ¿sí?, el incidente, ¿sí?, ya las consecuencias no pueden ocurrir, pero si ocurre el incidente hay que recuperar el activo cibernético, ¿sí?
Después tenemos las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, que es todo lo que tiene que ver con gestión de cambios, actualizaciones y parches, copias de respaldo y recupero, y planes de recupero. Y tenemos todo lo que es la auditoría periódica, mejoramiento continuo y cumplimiento con la 62443. Esta metodología, que está diseñada con sumo cuidado, digamos, genera todas las evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento a una autoridad de certificación. De venir una autoridad de certificación y dice, a ver, fulano, usted, a ver si cumple, si cumple con las 62443, vamos a ver si está en condiciones de ser certificable, ¿sí? Van a pedir un montón de evidencias. Esta metodología y los informes genera las evidencias necesarias listas para certificar. O sea, la autoridad de certificación no debiera demorar más de apenas un par de semanas, ¿sí? Y cuando terminó la auditoría, tiene que entregar el certificado. No le queda otra opción, entregar el certificado, ¿sí? Entonces, es una metodología que está aprobada, que está madura, ¿sí? Que permite ese objetivo. No menos que la excelencia, no menos que certificar, ¿sí? Certificar. El objetivo no es certificar, el objetivo es mitigar los riesgos, ¿sí? Para la planta lo que le importa es que no tenga riesgos, digamos. Pero la certificación es lo que es digamos, la tranquilidad de que las normas se están implementando correctamente, ¿sí? Y esto es importante por varios motivos. Para la junta directiva, para la alta dirección de la compañía, es importante para las autoridades, es importante para los organismos, para el gobierno, es importante también para las compañías de seguros, ¿sí? Tiene mucha importancia certificar, digamos, tener un certificado oficial, un certificado emitido por una autoridad de certificación, digamos. Muchos dicen que, yo no quiero hacer las cosas perfectos, y a veces nosotros recibimos mucho esa comentario por parte de los clientes, digamos. Y yo estoy recién empezando, no me interesa hacer las cosas a la perfección, digamos. Lamentablemente eso no es bueno, digamos, porque eso quiere decir aceptar hacer las cosas por la mitad, aceptar hacer las cosas mal. Y eso finalmente no es bueno para la planta industrial y tampoco es bueno para el proveedor, no es bueno para ninguno de los dos, digamos, ¿no? Aceptar hacer las cosas a medias, aceptar hacer las cosas de manera mediocre, eso no es bueno para ninguno de los dos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito el objetivo de la presentación. Hasta acá finalizado. Es un resumen conciso, obviamente, cada uno de estos temas da para hablar mucho más, digamos, pero la idea es presentar qué significa implementar un programa de ciberseguridad industrial en una planta industrial, qué significa las buenas prácticas y qué significa estar certificado por una autoridad de certificación. Que hasta acá llegué. Muchas gracias, Mats. De hecho, pues es un tema interesante. Antes de atender a algunas inquietudes que hemos recibido, invitar también al ingeniero Carlos si tiene comentarios adicionales para hacer. Sí, comentarles de pronto más, no sé si regresamos al punto de los puntos de control a la gráfica. Sí, señor, ahí estamos. Vale. Comentarles pues, a los participantes que estamos en esta sesión que desde el área telemática les estamos ofreciendo diferentes tipos de servicios. Los manejamos nosotros como unos servicios live, donde por cada punto de control podemos ayudarles a hacer cada una de las actividades correspondientes para el cumplimiento de la misma. Asimismo, podemos llegar a ofrecerles paquetes que nos permitan todo el proceso de lo que sería el access y hasta llegar hasta la mitad de la franja naranja del medio, donde dice implementación hasta ese centro, es lo que nosotros conocemos como access y diseño. O sea, hacemos un diagnóstico general de todo el sistema y ofrecemos las posibles soluciones que permitirían dar solución a esos inconvenientes o a esos riesgos que de pronto logramos identificar durante la ejecución de los análisis de riesgo. Asimismo, desde el área telemática queremos ofrecerles a ustedes un servicio completo que los lleve hasta un proceso de certificación a través de una empresa certificadora que pues ya está acá en Colombia ayudándonos con ese tipo de actividades. Y entonces es como para que sepan y conozcan que nosotros llegamos a ofrecerles a ustedes desde un servicio puntual
por alguna necesidad específica hasta el proceso completo de todo el proceso de certificación. Esa es la noticia que queríamos darle en conclusión el día de hoy, que pues ya pueden contar con nosotros, con el acompañamiento de Wi-Fi, con el acompañamiento de telemática, en cada una de esas fases, de esos procesos que se deben cumplir para un proceso de certificación. Acá de pronto vemos, qué pena, algunos cuadritos que son a nivel general un resumen de lo que de fondo, porque si ampliamos esos cuadritos, cada uno de esos cuadritos tiene ciertas actividades adicionales que se deben ir cumpliendo para dar cumplimiento a cada uno de estos puntos de control que de pronto se tienen a nivel de auditoría. Conocemos que en el mercado se generan a veces algunos tipos de auditoría relacionados con el área de TEO que no tienen en cuenta esos elementos, y es por ello que los invitamos de pronto a conocer un poquito más acerca de todo el tema normativo, a esos puntos de control que son los que realmente ustedes como clientes, cualquier entidad que los quiera auditar son los que debería revisarles, y no de pronto aceptar auditorías que no están muy alineados a la norma, aunque en el título mencionan que sí es alineada a la norma. Entonces, darles un poquito a ustedes a conocer todo el tema, todo el trasfondo que tiene esa norma, pues que ustedes también como clientes o como equipo auditado se puedan defender ante una auditoría de ese tipo, de ese nivel de procesos que estamos viendo mucho acá a nivel nacional. Eso sería, Alejandro. Más, ahí vendría también no sé si hacemos un poquito de énfasis en la siguiente diapositiva, donde pues constatamos o verificamos de que ya telemática y la siguiente, más que pena, donde ya pues desde el área de telemática tenemos un respaldo a través de un certificado que nos ha brindado Whiteplan, de acuerdo pues a unos proyectos que se han venido desarrollando. Con ese certificado pues nosotros ya también avalamos con ustedes como clientes finales que podemos ofrecerles esos servicios y que de la mano con Whiteplan podemos llegar a acompañarlos de un proceso básico como un análisis de riesgo de alto nivel o detallado hasta un proceso de certificación y de llevar la planta a una operación segura cibernéticamente. Eso sería el aporte, Alejo. Si quieres, continuemos con las preguntas, que estoy viendo bastante actividad de ese tipo. Muchas gracias, ingeniero Carlos. Muchas gracias, Matt. Tenemos una pregunta de Álvaro. Álvaro, si quieres, puedes abrir tu micrófono. Buenos días. Buenos Buen días. día. Para la pregunta en la fase de implementación, ¿qué tipo de pruebas de aceptación recomiendan para validar la efectividad de las medidas de mitigación adoptadas? Las pruebas de aceptación, ¿sí? Hay dos tipos de pruebas de aceptación. Pruebas de aceptación en fábrica del proveedor, si es un sistema nuevo, si se está construyendo un sistema nuevo, ¿sí? Se recomienda o es necesario hacer, es un requerimiento de la norma, hacer pruebas de aceptación en la fábrica del proveedor, ¿sí? Luego, una vez que ese sistema llega a la planta, se hace la energización del sistema nuevo, ¿sí? Se hacen pruebas de aceptación de seguridad cibernética en sitio, en planta del cliente, ¿sí? Las Site Acceptance Tests. Eso es para sistemas nuevos, ¿sí? Para el caso de sistemas que ya están existentes, que ya están operando, que ya están funcionando en la planta, y se está introduciendo modificaciones, ¿sí? A lo largo del año, ¿sí? O a lo largo de 1 o 2 años, se van introduciendo mejoras en el sistema hasta cumplir con todos los requisitos, ¿sí? En la medida que se van introduciendo esas modificaciones, una a una, ¿sí? Hay que hacer las pruebas de aceptación en un sistema que está runtime, en una planta que está runtime. Acá el tema de las pruebas es un tema muy crítico, es un tema muy importante, ¿sí? Porque las pruebas tienen que estar diseñadas para verificar que el sistema cumple con los requisitos de diseño, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos un requisito de diseño Security Level 2, ¿sí? Security Level 2, no tiene sentido hacer pruebas de tipo Security Level 3, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que queremos demostrar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que esperamos que sea el resultado? ¿Sí? Si nosotros tenemos requisitos de seguridad Security Level 2 y hacemos pruebas de Security Level 3, lo más probable es que el sistema no las cumpla, no las va a cumplir, porque no fue diseñado para cumplir requisitos Security Level 3. Entonces, hay dos riesgos que se pueden cometer cuando se hacen pruebas de aceptación. Hacer lo que se llama overtest, que es probar de más, ¿sí? O probar de menos, lo que es el undertest, ¿sí? Probar de menos, ¿sí? Si nosotros probamos de más en un sistema, en un sistema que está corriendo, que está runtime, y hacemos una prueba intrusiva, ¿sí?
¿qué es lo que va a ocurrir? El sistema va a caer, y posiblemente tengamos un problema en la planta, ¿sí? Si hacemos un under test, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que seguramente lo va a pasar, la prueba va a ser satisfactoria, sería terrible que no sea satisfactoria, porque encima estamos probando de menos, ¿sí? Y si encima falla, ¿sí? Evidentemente hay algo pésimamente mal hecho en el sistema, ¿sí? Entonces, generalmente hacer pruebas intrusivas, ¿sí? En sistemas nuevos, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Inclusive se recomienda hacer pruebas intrusivas. Hacer pruebas intrusivas en un sistema que está runtime, la planta está en funcionamiento, es un riesgo. Hay que hacer muy bien las pruebas, hay que saber hacer las pruebas, hay que diseñarlas muy bien. Las pruebas hay que diseñarlas, ¿sí? No es cuestión de hacer cualquier prueba. Las pruebas hay que diseñarlas a la medida de los requisitos de seguridad que fueron implementados, ¿sí? Entonces, tiene sus desafíos. Hay que saber hacer muy bien las pruebas. Las pruebas mal hechas pueden ser un riesgo inclusive para la planta. Ok, espero Álvaro hayamos atendido tu inquietud. Hemos recibido otra inquietud vía chat y va más allá del tema de la implementación. ¿Cuál es el primer paso clave que una empresa industrial debe dar para implementar el SMC, que entiendo yo es el Sistema de Gestión de Ciberseguridad, Correcto. basado en la norma IS 62443? Correcto. Bueno, lo primero, una empresa industrial, ¿no? Un usuario final, un propietario, ¿sí? Decide adherirse a la 62443, ¿sí? Es una decisión muy importante, ¿sí? Y si toma esa decisión, mi recomendación es que lo hagan bien, digamos, porque hacerlo a medias no sirve. Decir, bueno, la empresa decidió adherirse a la 62423, ¿sí? Pero no nos interesa hacer las cosas bien, ¿sí? O no nos interesa ser perfectos, ¿sí? O no nos interesa certificar, ¿sí? Eso, y automáticamente lo que están diciendo es que nos conformamos con lo que salga, ¿sí? Y eso no está bueno, digamos, ¿sí? No está bueno, ¿sí? Hay que arrancar con el pie derecho, hay que arrancar bien, hay que arrancar por el pie derecho. Implementar un sistema de gestión 62423, yo a veces lo comparo con plantar un árbol, ¿sí? Vamos a plantar un árbol, ¿sí? Un árbol que va a crecer mucho con el paso del tiempo. Si ese árbol no está bien plantado, ¿sí? Sale torcido, ya de movida lo plantamos torcido, o no lo plantamos en el lugar adecuado, ¿sí? O no consideramos el espacio necesario, o no consideramos los recursos necesarios, lo más probable es que ese árbol se caiga, se termine cayendo, ¿sí? Por su propio peso, se va a caer por su propio peso, ¿sí? Es importante desarrollar un buen sistema de gobierno, ¿sí? Antes de hacer un análisis de riesgo, ¿sí? Es necesario verificar que vamos a disponer de todos los recursos necesarios, ¿sí? Como cuando va a salir un avión. Un avión, los pilotos hacen un checklist, ¿sí? ¿Tenemos todo lo que tenemos que tener para hacer un análisis de riesgos? ¿Estamos en condiciones de hacer un análisis de riesgos? ¿Sí? Si tenemos todo lo que tener y estamos en condiciones de hacer un análisis de riesgos, ese análisis de riesgo va a demorar 2 meses, ¿sí? 2 o 3 meses, ¿sí? Si nosotros nos tiramos a la piscina a hacer un análisis de riesgos y no tenemos todo lo que tenemos que tener, ¿qué va a ocurrir con ese análisis de riesgo? No se va a hacer en 2 meses, ni tampoco 3, ni tampoco 5, ni tampoco 6, ¿sí? Muy posiblemente se esté un año trabajando, perdiendo el tiempo o con estrés, con ansiedad, ¿sí? Porque faltan cosas, porque no hay soporte, a mí no me dijeron que tenía que tener esto, yo no sabía que tenía que tener una matriz, yo no sabía tal cosa, yo no sabía que tenía que estar en una reunión, ¿sí? Cuando ocurren esas cosas, sí, es un fracaso para el usuario final, también es un fracaso para el proveedor, porque el proveedor no avanza, no factura, no cobra, ¿sí? Y termina siendo un proyecto muy frustrante y un fracaso para los dos, para el usuario final y también para el proveedor, ¿sí? Antes de hacer un análisis de riesgos, hay que asegurarse, ¿sí? Hay que saber cuáles son los requisitos necesarios para hacer un análisis de riesgo en tiempo y forma y donde el tiempo y el dinero rinda, donde se consigan los resultados necesarios a hacer. Ahora bien, pasan otras cosas, ¿sí? Que se ven habitualmente, ¿sí? Y que demuestran
la debilidad en el gobierno, ¿sí? Muchas empresas, ¿sí?, a veces consiguen tener un dinero para hacer un análisis de riesgos, ¿sí? Consiguieron, averiguaron más o menos cuánto cuesta hacer un análisis de riesgos, consiguen ese dinero y hacen el análisis de riesgos. Pero la compañía no está totalmente adherida a las 62.433. O a veces pasa también que la compañía decide adherirse a las 62.433, pero también decide adherirse a la NERC, pero también decide adherirse a la NIST, y también decide adherirse a las 62.433, y también decide no sé, una lista de controles, y también es como un chico en una tienda de dulces, quiere un poco de todo, digamos, y eso demuestra un problema de gobierno, genera un problema de gobierno. Entonces se hace el análisis de riesgos, se tienen los resultados, pero no se va a la acción, digamos. Es como, voy al médico, el médico me dice, Max, tenés que dejar de fumar. Y yo sigo fumando, ¿sí? O sigo fumando, pero hago otra cosa, porque me creo que de esa manera lo voy a compensar igual de todas maneras, digamos. Entonces, no estoy haciendo las cosas que debo hacer, no tomo acción correcta, ¿sí? Eso demuestra una falla en el gobierno, digamos, ¿sí? Entonces, la empresa hace un análisis de riesgos, lo hizo bien, lo hizo perfectamente, pero después el diseño no se hace correctamente, la implementación no se hace correctamente, porque no, mejor voy a hacer otra cosa. Y finalmente eso significa que tampoco se va a mitigar los riesgos, digamos, no se va a dar secuencia correcta, digamos, ¿no? Implementar un CSMS de manera correcta requiere compromiso, requiere que la alta dirección delegue autoridad, requiere que la alta dirección delegue responsabilidad y requiere que la alta dirección también delegue recursos, ¿sí? Responsabilidad y autoridad sin recursos no se puede implementar. Tienen que estar las tres: delegar responsabilidad, delegar autoridad y brindar los recursos necesarios para que el CSMS se pueda implementar correctamente, ¿no? Max, muchísimas gracias por la aclaración. Acá tengo una pregunta para el ingeniero Carlos que me envían por el chat y dice, ¿cómo Telemática puede apoyar la iniciativa de certificación para mi empresa? Hola, Martica. Bueno, inicialmente, como les mencionaba más, lo que nosotros les tratamos de ayudar, recomendar, es fortalecer mucho esa etapa de gobierno. O sea, si no contamos con ese respaldo, si no contamos con los recursos que van más allá, va mucho más allá de un tema económico, porque para las actividades, para los análisis de riesgo se necesita apoyo, se necesita un poquito de dedicación por parte del equipo multidisciplinario, de aquellas personas que realmente conocen la planta. Entonces es necesario que todas esas personas estén muy encaminadas y que tengan también pues esa camiseta con ganas de trabajar y con ganas de conseguir ese proceso de certificación. Necesitamos de parte de la empresa todo un tema documental, todo un tema de ese conocimiento que muchas personas lo tienen en sus mentes y que de pronto en su momento nunca ha sido aterrizado a un documento, a un proceso, a un procedimiento, a una política. Toda esa información es la que nosotros vamos a necesitar para lograr llevar de la mano en esas actividades con el cumplimiento de cada uno de esos puntos de control que de pronto nos exige la norma para un proceso de certificación. Entonces, un poquito un tema de recursos, de cumplimiento y de apoyo, no de solo una persona, sino de toda la organización como tal. Y es por ello, por la importancia de todo el tema del gobierno. Sí, hay un aspecto fundamental en la certificación y que la metodología está documentada. La metodología ya es conocida por las autoridades de certificación. Nosotros, hay muchas autoridades de certificación, son 15, 20, 30 a nivel mundial. Hay algunas que están en condiciones de hacer certificaciones en idioma español, porque no todos están en condiciones de hacer certificaciones en idioma español. Digamos, nosotros sabemos quiénes están en condiciones de hacer idioma español y además ya conocen nuestra metodología, ¿sí? Entonces, un usuario final que implementa la metodología de Wiseplan, de telemática, ¿sí? que es una metodología documentada, ¿sí? Genera unos reportes que ya están normalizados. O sea, está todo normalizado. Entonces, la autoridad de certificación, cuando va a hacer la certificación del cliente, de la planta, del CSMS, ya está trabajando con una metodología conocida. Eso es lo que asegura el éxito de la certificación. Es mucho más probable que la certificación se termine otorgando, digamos, se termine certificando, ¿sí? Además que el consultor, el auditor, ¿sí? Ya está familiarizado con la metodología, ¿sí? Entonces, la metodología ya está revisada, ya está evaluada por las autoridades de certificación. Lo único que falta ahora, quedaría ahora, es verificar las evidencias, que las evidencias se produjeron
de acuerdo a lo que dice la metodología, digamos. Entonces eso achica mucho los costos, los tiempos, ¿sí? La autoridad es quien implementa y quien certifica tienen que ser independientes, digamos. Nosotros que implementamos, o Telemática que implementa, Telemática no puede certificar. Nosotros como Webplan tampoco podemos certificar. Tiene que ser una autoridad de certificación, tiene que haber una independencia entre la implementación y la autoridad de certificación. Digamos, si bien ya nos conocemos, pero bueno, tiene que haber una independencia. Digamos, también son críticos. Si ellos encuentran algo que no les gusta, lo van a decir. Esto no me gusta, corríjanlo. Se corrige rápidamente, ¿sí? Puede pasar que haya algunas observaciones, digamos, pero normalmente si hay observaciones se corrigen rápidamente, digamos. O sea, la ventaja que tiene trabajar con una metodología que ya es conocida por los auditores y que además ya está evaluada, ya está analizada. Entonces, es el éxito, ¿sí? Por un lado, y el costo, ¿no? Y el tiempo de certificación es mucho más reducido, digamos. Esas son las ventajas de trabajar con una metodología que ya está aprobada. Ok, más precisamente. Asimismo, qué pena, Alejo. Asimismo, apoyando un poquito esa metodología, pues también tenemos unas soluciones como el ZRM, que nosotros lo conocemos, que es un software, un sistema de información, desde el cual se puede gestionar todo el sistema de gestión de ciberseguridad industrial que emite cada uno de los certificados que de pronto un ente certificador va a ir requiriendo en cuanto a temas de auditorías. Y en cuanto a la ejecución de las actividades que se van haciendo para el cumplimiento de la 62443, ese mismo sistema nos permite cargar allí toda la información y tenerla en tiempo real para cualquier tipo de solicitud que el dueño de la planta o una entidad certificadora llegue a necesitar en un momento específico. Entonces, tenemos Así es. De hecho, herramientas y acompañamientos. de hecho, hay una pregunta que está vinculada al tema de la metodología y es que qué tan efectiva es la metodología WBS para detectar las desviaciones tempranas en auditorías reales en ambientes industriales, precisamente en Colombia. Hay dos maneras de implementar las 62443 o de certificar. La metodología es única, digamos, ¿no? Pero hay dos maneras de certificarla, digamos. Implementar la 6243 lleva un par de años, lleva unos años. Puede llevar un año, 2 años, 3 años. Si la compañía está decidida a implementarla, no más de 2 años, ¿sí? Si tiene dudas, si se demora y no hay un buen gobierno, ni 5 años, ni 6, ni 10, ni 15, ni 20, digamos, ¿no? Pero si se hacen las cosas correctamente, hay dos maneras de ir certificando, digamos. Se puede ir certificando actividad por actividad, porque son actividades que se tienen que hacer en secuencia, digamos. Entonces, hay dos posibilidades de trabajar con la autoridad de certificación, ¿sí? Estar 2 años haciendo todas las actividades, ¿sí? Llegamos a los 2 años y ahí el usuario final se contacta con la autoridad de certificación después de 2 años. Otra manera es ir certificando actividad por actividad, ¿sí? La medida que se va avanzando en ese proceso, se va certificando. Hacerlo en tiempo real, lo que yo llamo en tiempo real, lo que se llama en tiempo real, en just in time, ¿sí? Permite evitar desvíos de manera temprana. Vamos a pensar que pasaron 2 años. Llamamos a la autoridad de certificación y dice, mira, acá en el análisis de riesgo que lo hiciste 2 años atrás, te equivocaste, ¿sí? O tengo una duda, o sería recomendable que hagas una corrección. Posiblemente esa corrección signifique que hay que hacer correcciones en todas las actividades, ¿sí? Y eso no es la mejor. Se puede hacer, obviamente, es un poquito más trabajoso, ¿sí? Si eso llegara a ocurrir, ¿sí? Porque se puede dar el error, se puede dar el desvío, ¿sí? Pero es más trabajoso. Por eso, lo ideal es trabajar con la autoridad de certificación, tener un contrato de servicios, así, tranquilo, light, ¿sí? Light, pero donde ellos vayan revisando lo que se va haciendo paso a paso, digamos. Entonces, ya cuando llega el momento de la certificación final, prácticamente es un trámite, es un check. O sea, es simplemente entregar el certificado, listo, digamos. Ahora, si se esperan 2 años para invitar a la autoridad, o 3 o 4 o 5 para esperar a la autoridad de certificación, es mucho más trabajoso, es más estresante, digamos, a pesar de que igualmente es mucho más simple porque es una metodología que el auditor ya conoce, digamos, es mucho más rápido, digamos, pero bueno, son dos maneras distintas. Las dos pueden ser exitosas, no tienen por qué fallar, digamos, pero para mí, para mi gusto y para el usuario y tranquilidad de todos, es mejor ir haciéndolo en proceso, ¿sí? En proceso, digamos. Pero las dos van a ser exitosas, no tienen por qué ser fracaso, digamos. Perfecto, Maxi. Carlos, muchísimas gracias. Alejandro, quisiéramos saber si hay más preguntas.
Por mi parte, no tengo más inquietudes. Igual, pues, si hay alguna duda, se las estaremos comunicando para poder atenderla en su debido tiempo, pero hasta el momento no tengo más inquietudes. Vale, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dar cierre a nuestro evento. Queremos pues agradecerles nuevamente por el acompañamiento en este espacio. Como les indicamos desde Telemática, valoramos profundamente el interés y compromiso pues con estos temas tan relevantes como lo son la ciberseguridad. Obviamente seguiremos impulsando estos encuentros para fortalecer tanto el conocimiento y la confianza con nuestros aliados y clientes como lo son ustedes. Y bueno, hasta en una próxima oportunidad y gracias por hacer parte de esta iniciativa. Adicionalmente a esto, les queremos agradecer diligenciar el formato de asistencia que está ahí en el chat y les haremos llegar también la grabación para quienes quieran nuevamente pues revisar algunos alcances de lo que tuvimos en la reunión. Muchísimas gracias por su asistencia y esperamos nuevamente en verlos en próximos eventos. Muchas Muchísimas gracias a gracias todos. también a Max, Muchas a gracias. Carlos por el tema que nos brindaron, a todo el equipo de Telemática presente. Y bueno, estamos pues muy abiertos y dispuestos a poderles colaborar en lo que ustedes necesiten respecto a este tema. Feliz día para todos. Mucho gusto y buena jornada para todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a Feliz Bien. todos, día. buena tarde. Hasta luego, gracias.